¿Está segura, señora?, preguntó Marta, su doncella de toda la vida, con la voz temblorosa, sosteniendo una maleta pequeña envuelta en tela gruesa. Eleanor no se volvió. Solo asintió, con los ojos fijos en el estanque donde antaño su marido le había jurado amor eterno bajo las estrellas. «No queda nada aquí, Marta», dijo, y su voz sonó como hojas secas arrastradas por el viento. «El título sigue en los pergaminos, pero el alma de esta casa murió con Charles. Y con mis hijos», se le quebró la voz, y tuvo que tragar el nudo que le subía desde el pecho. «No puedo seguir fingiendo que pertenezco a este mundo de espejos rotos». Marta dio un paso adelante, lágrimas brillando en sus mejillas arrugadas. «¿Pero, un remolque? ¿En medio del bosque de Blackmere? Es un lugar olvidado por Dios y los hombres». Eleanor se giró entonces, y en sus ojos no había desesperación, sino una calma profunda, casi sobrenatural. «Quizá allí, Marta, Dios no me haya olvidado. Quizá allí, pueda escucharlo de nuevo». Había sido una decisión tomada en silencio, durante las largas noches en vela tras el funeral de su último hijo, Thomas, cuya fiebre se llevó lo que la guerra no había podido, su último lazo con la vida. La fortuna se había evaporado en deudas médicas, juicios legales y la indiferencia de parientes que solo querían el nombre, no la carga. La sociedad la había tratado con cortesía fría, como a una reliquia incómoda. Y ella, cansada de sonreír tras máscaras de porcelana, había vendido lo último que le quedaba, su anillo de bodas. No por orgullo, sino por necesidad. Por libertad. Ahora, con una maleta modesta, una Biblia desgastada en la que Charles había escrito versículos para ella en sus primeros años de matrimonio, y un retrato en miniatura de sus 3 hijos, todos partidos demasiado pronto, Eleanor subió al carruaje que la llevaría lejos de todo lo que alguna vez conoció. El viaje fue largo. Los caminos se volvieron más estrechos, los árboles más altos, el aire más limpio y más solitario. Cuando el conductor la dejó frente al sendero cubierto de musgo que conducía al remolque abandonado, ni siquiera preguntó si estaría bien. Solo asintió con respeto y se fue, como si supiera que aquella mujer no necesitaba testigos. El remolque era poco más que una carcasa oxidada, medio hundida en la tierra, con ventanas rotas y una puerta que chirriaba como un alma en pena. Pero para Eleanor, era un refugio. No un castillo, no un palacio, sino un lugar donde nadie esperaba nada de ella. Donde podía ser simplemente Eleanor. No la duquesa. No la viuda. Solo una mujer que respiraba, que sufría, que aún tenía un corazón que latía, aunque débilmente. Entró con paso lento, el suelo crujía bajo sus pies. El polvo danzaba en los rayos de sol que se colaban por las grietas. Se arrodilló en el centro de la pequeña estancia, dejó la maleta a un lado y abrió la Biblia al azar. Sus dedos temblaban. «Dios», susurró, con la voz rota. «Si aún me escuchas, no te pido riquezas. No te pido justicia. Solo, no me dejes sola en este silencio». No hubo truenos. No hubo voces del cielo. Solo el viento entre los pinos, como un suspiro antiguo. Pero en ese momento, por primera vez en años, Eleanor sintió algo que creía perdido para siempre: paz. No la paz del olvido, sino la paz de ser vista. De ser conocida. Incluso en la ruina. Y mientras el sol se ponía tras los árboles, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Eleanor encendió una vela pequeña, la colocó sobre una caja de madera y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared fría. Afuera, el bosque respiraba. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, ella también lo hacía. Silencio tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón, lentos, cansados, como si también estuvieran aprendiendo a vivir de nuevo. Cerró los ojos y recordó. «Nunca te dejaré ni te desampararé», le había dicho Charles una noche, mientras leía en voz alta Hebreos 13:5, acariciándole el cabello después de que ella llorara por la muerte de su primera hija, Lily, apenas 1 año de vida. Entonces, esas palabras habían sido un bálsamo. Ahora, sonaban como una promesa rota. «¿Dónde estabas, Señor?», murmuró, con la voz apenas audible, como si temiera que Dios mismo la oyera y se avergonzara. «¿Dónde estabas cuando Thomas llamaba tu nombre entre fiebres? ¿Cuando mi esposo cayó en el campo de batalla, solo y herido?
¿Cuándo me quedé sola? Las lágrimas, esas viejas compañeras que creía haber agotado, volvieron a brotar. Pero esta vez no eran de rabia. Eran de una tristeza tan honda que parecían nacer del centro mismo de su alma. Se levantó con esfuerzo, las rodillas entumecidas, y caminó hasta la pequeña ventana rota. Miró el bosque envuelto en la penumbra. Todo era quietud. Y en esa quietud, algo en su interior gritaba. Yo creí en ti, dijo al cielo, con voz temblorosa pero firme. Creí con todo mi corazón. Di mis hijos a la vida, no a la tumba. Di mi amor a un hombre que juró protegerme, y lo perdimos todo. ¿Fue acaso mi fe una ilusión? ¿O fue tu silencio? ¿Tu forma de castigarme? No hubo respuesta. Solo el crujido de una rama lejana. Y entonces, algo más. Un sonido. Suave. Rítmico. Casi imperceptible. Como respiración. Eleanor se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. ¿Había alguien allí? ¿Alguien escondido en el bosque? ¿O era solo el viento jugando con su mente cansada? Pero no. No era el viento. Era, debajo. Miró hacia el suelo, hacia las tablas desgastadas bajo sus pies. El sonido venía de allí. Lento. Constante. Como si algo, o alguien, estuviera vivo, bajo el remolque. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la voz más fuerte de lo que pretendía, temblando. Silencio. Luego, otra respiración. Más clara esta vez. Profunda. Humana. Eleanor retrocedió un paso, el miedo le recorrió la espalda como una corriente helada. Pero no era solo miedo. Era también una extraña curiosidad, un impulso que no comprendía. Como si algo dentro de ella supiera que esto no era una amenaza. Era una señal. Se arrodilló de nuevo, esta vez con intención. Con las manos temblorosas, palpó las tablas del suelo. Una de ellas cedió ligeramente. Con las uñas, logró levantarla lo suficiente para ver una pequeña abertura oscura. El aire que salía de allí era fresco, húmedo, y cargado de vida. No estoy sola, susurró, más para sí misma que para quien quiera que estuviera abajo. Pero no se atrevió a bajar esa noche. No aún. En cambio, se sentó junto a la abertura, con la espalda apoyada en la pared, y esperó. Escuchó. Respiró al mismo ritmo que lo que fuera que estaba allí. Y en ese acto simple, escuchar, algo en su corazón comenzó a cambiar. Por primera vez en años, no estaba hablando con Dios para exigir respuestas. Estaba escuchando. Tal vez él no había estado callado. Tal vez ella solo había olvidado cómo oír. Pasaron horas. La vela se consumió. La luna se alzó sobre los árboles, bañando el remolque en una luz plateada. Y Eleanor, la duquesa viuda que había perdido todo, se quedó dormida en el suelo, con la mano extendida hacia la abertura, como si ya supiera que, bajo esas tablas, no había un peligro, sino un comienzo. Alguien, la estaba esperando. Y aunque no lo sabía aún, ese algo, hasta que recordó, la respiración. La abertura. El misterio bajo sus pies. Se incorporó con rapidez, el corazón latiendo con una mezcla de temor y expectativa. El silencio ahora era absoluto. ¿Había sido solo un sueño? ¿Un eco de su mente agotada? Pero no. La tabla seguía levantada. Y el aire que salía de allí, era distinto. Fresco, sí, pero con un matiz casi dulce, como si hubiera estado guardado junto a hierbas secas y madera vieja. No fue un sueño, dijo en voz baja, como si al afirmarlo en voz alta lo hiciera real. Se arrodilló de nuevo, esta vez con determinación. Con las manos firmes, empujó la tabla con más fuerza. Crujió, protestó, pero cedió. Debajo, una pequeña escalera de madera descendía a la oscuridad. Eleanor tragó saliva. No tenía linterna, pero el sol ya iluminaba lo suficiente para ver los primeros peldaños. Tomó una profunda bocanada de aire, como si se preparara para un salto al vacío, y descendió.
El aire se volvió más fresco, más denso. El olor a tierra húmeda y pino se mezclaba con algo más, algo antiguo. Libros. Velas. Esperanza. Al fondo del hueco, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde arriba, había una pequeña estancia. No era una cueva, sino un refugio construido con esmero, estantes de madera con libros encuadernados en cuero, una mesa pequeña con un tintero seco, una silla de Enea, y en el centro, una caja de madera tallada con una cruz sencilla. Eleanor se acercó con reverencia, como si entrara en una capilla olvidada. Sus dedos rozaron la tapa de la caja. Estaba cerrada, pero no con llave. Solo con un broche de hierro oxidado. La abrió. Dentro, había un diario. Sus páginas amarillentas estaban cubiertas de una caligrafía firme, elegante, llena de tachaduras y correcciones, como si cada palabra hubiera sido pesada antes de ser escrita. Y encima del diario, una pequeña vela blanca, intacta, y una nota doblada. Con manos temblorosas, desdobló la nota. Si llegas hasta aquí, es porque el Señor te ha traído. No temas. Él no te ha olvidado. Solo te ha preparado un lugar donde tu corazón pueda volver a latir. Eleanor se llevó la mano a la boca. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran de dolor. Eran de asombro. De reconocimiento. ¿Quién eras tú?, susurró, mirando a su alrededor como si el autor estuviera allí, observándola desde las sombras. Se sentó en la silla de Enea, abrazando el diario contra su pecho. Lo abrió por la primera página. 23 de abril de 1947. Hoy dejo atrás el mundo que me aplaudió para abrazar el silencio que me cura. Mi nombre ya no importa. Solo quiero ser un eco de la gracia de Dios en este bosque olvidado. Las palabras la atravesaron como una flecha suave. Leyó más. El hombre, un ex sacerdote, según contaba, había llegado allí tras perder a su congregación en un incendio que él no pudo evitar. Se culpaba. Se escondió. Pero en la soledad, encontró algo que nunca esperó, la voz de Dios en el susurro del viento, en el canto de los pájaros, en el acto simple de dar pan a un viajero perdido. A veces, el Señor no nos responde con milagros, sino con presencia. Y a veces, esa presencia viene en forma de un niño hambriento, de una anciana enferma, o de un extraño que necesita un techo, y un corazón dispuesto a escuchar. Eleanor cerró los ojos. Las palabras resonaban en su alma como campanas lejanas. ¿Era esto lo que Dios le estaba diciendo? ¿Que su dolor no era el final, sino el suelo fértil para algo nuevo? De repente, un ruido afuera la hizo sobresaltarse. No era el viento. Era, pasos. Se levantó de un salto, el diario aún en sus manos, y subió rápidamente la escalera. Al asomarse por la ventana rota, vio una figura pequeña entre los árboles. Un niño. Solo. Descalzo. Con ropa raída y el rostro manchado de barro. Estaba perdido. Temblando. Y miraba directamente hacia el remolque, como si supiera que allí encontraría refugio. Eleanor se quedó inmóvil, el corazón en la garganta. ¿Era esto? ¿Era este el alguien que había estado respirando bajo el suelo? No físicamente, pero sí espiritualmente. Como si el lugar mismo hubiera estado esperando este momento. Abrió la puerta del remolque con lentitud. El niño la vio. No huyó. Solo la miró con ojos grandes, húmedos, llenos de una pregunta silenciosa: ¿me dejarás entrar? Eleanor no dijo nada. Solo extendió la mano. Y en ese gesto, sencillo y tembloroso, algo en el universo cambió. No con truenos, no con luces. Pero con una verdad más profunda, que a veces, cuando creemos que hemos llegado al final, Dios nos pone delante un niño perdido, para recordarnos que todavía tenemos algo que dar. El bosque guardaba secretos. Pero también ofrecía segundas oportunidades. Y Eleanor se arrodilló frente a él, a la altura de sus ojos. No sonrió. No quería asustarlo con falsa alegría. Solo abrió los brazos, ligeramente, como una puerta entreabierta. «Estás a salvo aquí», dijo, con voz suave, casi un susurro. El niño parpadeó.
Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con el polvo. Luego, sin decir palabra, se lanzó hacia ella, enterrando el rostro en su hombro. Eleanor lo abrazó con fuerza, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo, los latidos acelerados de su corazón. Y en ese abrazo, algo en su interior se quebró, no de dolor, sino de ternura. Como si su alma, entumecida por años de duelo, despertara al tacto de otra vida que también había sido herida. ¿Cómo te llamas?, preguntó al cabo de un rato, con la voz entrecortada. Él se separó un poco, pero no soltó su manga. Levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de miedo y una extraña certeza. Samuel, dijo al fin, con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. Samuel, repitió Eleanor, probando el nombre en sus labios como si fuera una oración. Bienvenido, Samuel. Lo condujo dentro del remolque con cuidado, como si llevara algo frágil y sagrado. Le ofreció agua de un cántaro que había llenado la noche anterior y un trozo de pan duro que aún le quedaba. Él comió en silencio, con los ojos bajos, pero con una urgencia que delataba cuánto tiempo llevaba sin comer. Mientras lo observaba, Eleanor sintió un nudo en la garganta. No era solo compasión. Era reconocimiento. En ese niño veía el reflejo de su propia soledad, de su propio abandono. Pero también, una posibilidad. ¿De dónde vienes, Samuel?, preguntó con delicadeza. Él se detuvo, el pan a medio camino de su boca. Miró al suelo, luego a la ventana, como si buscara una salida. Pero no huyó. Del hogar de Saint Agnes, dijo al fin. Pero no era un hogar. Era una jaula con sábanas limpias. Eleanor contuvo el aliento. Conocía ese lugar. Un orfanato en las afueras del condado, famoso por su apariencia impecable y sus rumores de frialdad extrema. ¿Por qué huiste? Samuel bajó la mirada de nuevo. Pero esta vez, su voz fue más firme. Porque oí una voz. En mis sueños. Decía, ve al bosque. Allí te espera alguien que te verá, de verdad. Eleanor se quedó helada. Las palabras del diario le resonaron en la mente. A veces, la presencia de Dios viene en forma de un niño hambriento, y, ¿creíste en esa voz? Él asintió, con los ojos brillantes. Porque nadie me ha visto en mucho tiempo. Solo como un número. Como un problema. Pero tú me miraste como si yo importara. Las lágrimas brotaron sin aviso. Eleanor se llevó una mano al pecho, como si quisiera contener el torrente que amenazaba con desbordarla. Importas, Samuel, dijo, con una convicción que la sorprendió a ella misma. Más de lo que sabes. Afueras, el viento cambió de dirección. Las hojas susurraron con más fuerza, como si el bosque entero estuviera escuchando. Y en ese momento, Eleanor supo que no podía devolverlo. No podía entregarlo a las autoridades, no cuando su alma le gritaba que este niño no había llegado por casualidad, sino por designio. Pero el miedo también estaba allí, frío y real. Si te quedas conmigo, podrían acusarme de secuestrarte, dijo, más para sí misma que para él. Samuel la miró fijamente. Y entonces, con una serenidad que no correspondía a su edad, dijo, entonces reza, señora. Porque si Dios me trajo hasta ti, Él también abrirá el camino. Eleanor lo miró, asombrada. ¿Desde cuándo un niño de 8 años hablaba con la fe de un profeta? Se levantó, caminó hasta la caja de madera que aún estaba abierta en el suelo, y sacó el diario. Lo abrió al azar. Sus ojos cayeron en una frase subrayada con tinta desgastada, no temas hacer lo correcto, aunque el mundo lo llame locura. La fe no se mide en aplausos, sino en actos de amor que nadie ve. Cerró el libro con fuerza. Miró a Samuel, que la observaba con una confianza absoluta, como si ya supiera que ella no lo abandonaría. No te entregaré, dijo, con voz firme. No mientras haya aliento en mi cuerpo. Samuel sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero real. La primera que Eleanor veía en mucho tiempo que no estaba teñida de tristeza. Y en ese instante,
mientras el sol se elevaba sobre los árboles y el remolque parecía cobrar vida con la presencia de dos almas rotas que se encontraban, Eleanor sintió algo que creía perdido para siempre. Confesó con voz baja, había aprendido de un viejo jardinero en Saint-Agnès antes de que lo echaran. Una tarde, mientras reparaban el techo del remolque con lonas viejas y clavos oxidados, Samuel se detuvo de repente. Miraba fijamente el suelo, cerca de la entrada. ¿Qué pasa?, preguntó Eleanor, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Hay algo ahí, dijo él, señalando un rincón donde las tablas del piso estaban más levantadas. Lo sentí anoche. No es solo el viento. Eleanor se acercó, el corazón acelerándose. Había olvidado, por un momento, la abertura bajo el suelo, el diario, la voz del ermitaño que parecía hablarle desde el pasado. Pero ahora, con Samuel allí, todo cobraba un nuevo significado. ¿Sentiste respiración otra vez? Samuel negó con la cabeza. No. No respiración. Más bien, como si algo me llamara. En silencio. Eleanor lo miró, sorprendida. ¿Acaso el niño también percibía la presencia que ella había sentido? ¿O era su propia fe, recién encendida, la que lo hacía sensible a lo invisible? Se arrodilló y, con la ayuda de Samuel, levantó la tabla más suelta. La abertura estaba allí, oscura, expectante. ¿Quieres bajar?, preguntó ella, con voz temblorosa. Samuel asintió sin dudar. Sí. Creo que es para nosotros. Descendieron juntos, esta vez con una vela encendida que Eleanor había encontrado en la caja del ermitaño. La llama temblaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de tierra. Samuel se quedó quieto en el centro de la pequeña estancia subterránea, mirando a su alrededor con ojos abiertos como platos. Es como una capilla, susurró. Eleanor sonrió con tristeza. Lo era. Para un hombre que también perdió todo, y encontró a Dios en la soledad. Samuel se acercó a la mesa y tocó el tintero con reverencia. Luego, sus dedos rozaron el diario. ¿Puedo leerlo? Claro, dijo Eleanor, sorprendida. Pero está en inglés antiguo, y la letra es difícil. No importa, respondió él, abriendo el libro con cuidado. A veces, no necesitas entender todas las palabras, solo el corazón que las escribió. Y entonces, algo increíble sucedió. Al pasar las páginas, una hoja suelta cayó al suelo. Eleanor la recogió. Era un dibujo. Un niño, de espaldas, caminando hacia un bosque. Y al pie, una frase escrita con tinta desvaída: el Señor prepara caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y a veces, envía a un niño para recordarle a una mujer que aún tiene amor que dar. Eleanor se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Cómo supo?, murmuró. Él murió hace décadas, y sin embargo, escribió esto, para mí. Samuel la miró, con una ternura que no pertenecía a su edad. Porque Dios no mide el tiempo como nosotros. Para Él, ayer, hoy y mañana son uno solo. Y tú eras parte de su historia desde el principio. Eleanor se sentó en la silla de Enea, abrazando el diario contra su pecho, como si abrazara al viejo ermitaño, a su marido, a sus hijos perdidos, y a sí misma, por fin reconciliada con la vida. ¿Crees que Él sabía que tú vendrías?, preguntó, mirando a Samuel. El niño asintió. Creo que este lugar no fue construido solo para esconderse. Fue construido para esperar. Y nosotros, somos la respuesta a su espera. Afueras, el viento sopló con más fuerza, como si el bosque celebrara. Y en ese instante, Eleanor comprendió que no había sido casualidad que la llevara allí. Ni el abandono, ni el dolor, ni siquiera la respiración bajo el suelo. Todo había sido un hilo en la trama de una gracia más grande que su entendimiento. Una tarde, mientras leía en voz alta del diario del ermitaño bajo la sombra de un roble, Eleanor sintió que algo en las palabras resonaba distinto. Ya no eran solo consuelo. Eran instrucción. No basta con recibir la gracia. Hay que compartirla. Aunque sea con una taza de té, con un abrigo prestado, con un "te veo" dicho con verdad.
Cerró el libro y miró a Samuel, que jugaba con unas piedras pulidas junto al arroyo cercano. ¿Crees que alguien más nos está buscando?, preguntó él de pronto, sin mirarla. Eleanor frunció el ceño. ¿Por qué lo dices? Samuel se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Porque anoche soñé con una niña. Tenía el pelo como el trigo y lloraba en medio del bosque. Y me decía, ayúdame, no quiero volver allá. El corazón de Eleanor se detuvo un instante. ¿Saint Agnes? Él asintió, con los ojos llenos de angustia. Hay otros, señora. Niños que no tienen a nadie. Que duermen con hambre y despiertan con miedo. Yo fui uno de ellos. Pero ahora tengo un hogar, ¿y ellos? Eleanor se levantó lentamente, el diario aún en sus manos. La pregunta de Samuel no era solo una súplica. Era un espejo. Le devolvía su propia historia, la mujer que huyó del mundo porque ya no tenía fuerzas, y ahora tenía un niño que le pedía que abriera las puertas a más corazones rotos. No podemos acoger a todos, Samuel, dijo, con voz temblorosa. No tenemos recursos. Ni permiso. Podrían llevarnos ante la justicia, pero tenemos esto, dijo él, señalando el remolque, el jardín pequeño que habían plantado, la fogata que ardía suavemente. Y tenemos fe. Eleanor guardó silencio. Miró el cielo, donde las nubes se teñían de dorado al atardecer. Recordó las palabras del ermitaño, la fe no se mide en aplausos, sino en actos de amor que nadie ve. ¿Y si alguien viene?, preguntó al fin, casi en un susurro. Entonces les diremos lo mismo que me dijiste a mí, respondió Samuel, con una serenidad que la dejó sin aliento, estás a salvo aquí. Justo entonces, un crujido en los arbustos los hizo girar. Ambos contuvieron la respiración. Entre los árboles, una figura pequeña emergió, tambaleándose. Era una niña. No tendría más de 6 años. Vestía un vestido raído, demasiado grande, y sus pies estaban descalzos y cubiertos de barro. Lloraba en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si tratara de abrazarse a sí misma. Samuel corrió hacia ella antes de que Eleanor pudiera reaccionar. Llamó, con suavidad. No tengas miedo. Estás en el bosque bueno. La niña se detuvo, temblando. Alzó la vista, y en sus ojos había un terror tan profundo que Eleanor sintió un puñal en el alma. ¿Cómo te llamas?, preguntó Samuel, arrodillándose frente a ella. Ella no respondió. Solo abrió la mano, mostrando un pequeño crucifijo de madera, idéntico al que Samuel llevaba colgado del cuello. Eleanor se acercó despacio, el corazón latiendo con fuerza. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó, con voz apenas audible. La niña tragó saliva, y por fin habló, con una vocecita quebrada. Mi abuelo me lo dio antes de irse al cielo. Dijo que si alguna vez estaba sola, siguiera al niño del bosque. Samuel se volvió hacia Eleanor, los ojos brillantes. Es la niña de mi sueño. Eleanor no dudó. Extendió los brazos, igual que lo había hecho con Samuel. Ven, dijo. Aquí nadie te hará daño. Aquí te veremos. La niña vaciló un segundo. Luego, con pasos torpes, caminó hacia ella. Y cuando Eleanor la abrazó, sintió algo que no había sentido desde la muerte de su hija Lily, la calidez de proteger una vida inocente. Mientras la noche caía sobre el bosque, Eleanor preparó una sopa simple con las últimas verduras del huerto. Samuel le contaba a la niña, cuyo nombre era Clara, historias del ermitaño, como si ya fuera parte de su legado. Y en medio del humo suave de la fogata, Eleanor comprendió que el remolque ya no era un escondite. Era un santuario. Y Dios, en su infinita ternura, no solo la había rescatado a ella, sino que la estaba usando para rescatar a otros. El viento sopló entre los pinos, llevando consigo una promesa antigua, donde suave, tranquila, como si, por primera vez en mucho tiempo, hubiera dejado de tener miedo. Eleanor los observaba desde la entrada del remolque, con una taza de té humeante entre las manos. El silencio era tan denso que podía oír el crepitar de las brasas, el susurro de las hojas, el latido lento de su propio corazón.
Y en medio de todo eso, una pregunta la perseguía: ¿qué hago ahora, Señor? No era una queja. Era una entrega. Cerró los ojos y recordó las palabras del diario, las que había leído esa misma mañana: cuando sientas que no puedes dar más, recuerda, no eres tú quien da. Es Él quien da a través de ti. Abrió los ojos justo cuando Samuel se levantó con cuidado, sin despertar a Clara, y caminó hacia ella. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. Eleanor negó con la cabeza. Estoy pensando en lo que viene. En cómo protegerlos. En si esto es locura. Samuel se sentó a su lado en el tronco viejo que usaban como banco. No es locura, dijo. Es obediencia. Ella lo miró, sorprendida por la madurez en su voz. ¿Obediencia? Sí. Cuando oí la voz en mis sueños, pude haberme quedado en Saint Agnes. Podría haber fingido que no escuché. Pero salí. Porque obedecer duele, pero salva. Las lágrimas asomaron en los ojos de Eleanor. ¿Desde cuando un niño le enseñaba teología con la piel y el alma? Tengo miedo, Samuel, confesó, con la voz quebrada. Miedo de fallarles. De que vengan por ustedes. De que me arrebaten lo único bueno que me queda. Él tomó su mano, pequeña pero firme. Entonces no mires al futuro. Mira al hoy. Hoy tenemos pan. Hoy tenemos techo. Hoy tenemos esto. Señaló con la barbilla a Clara, que se movió en sueños y murmuró algo ininteligible. Hoy tenemos amor, añadió Samuel. Y eso es más fuerte que cualquier miedo. Eleanor apretó su mano, incapaz de hablar. En ese momento, algo en su interior se soltó. No era la ausencia de temor, sino la presencia de una paz que superaba todo entendimiento. Como si Dios mismo le susurrara: confía. Yo estoy construyendo algo hermoso con tus ruinas. Al día siguiente, muy temprano, mientras Clara aún dormía y Samuel recogía leña, Eleanor descendió de nuevo al refugio subterráneo. Esta vez no buscaba respuestas. Buscaba dirección. Abrió el diario en una página al azar. Sus ojos cayeron en una entrada fechada el 3 de noviembre de 1952, hoy llegó una mujer con su hijo pequeño. Estaban huyendo de la ciudad, de deudas, de vergüenza. Le di mi cama, mi pan, mi silencio. No le pregunté su nombre. Solo le dije: aquí puedes respirar. Y mientras dormía, oré para que supiera que no estaba sola. Porque a veces, el mayor acto de fe no es hablar con Dios, sino ser su voz para otro. Eleanor cerró el libro con fuerza, como si sellara un juramento. Subió las escaleras con paso decidido. Afuera, el sol ya iluminaba los árboles. Samuel la vio y sonrió. ¿Ya sabes qué hacer? Ella asintió. Vamos a preparar más espacio. Más mantas. Más comida. Si Dios nos envía a otros, estaremos listos. Samuel corrió hacia el huerto pequeño y regresó con un puñado de zanahorias recién arrancadas. Entonces, ¿somos guardianes del bosque? Eleanor lo miró, y por primera vez en años, sintió que su título no era duquesa, sino madre. No por sangre, sino por elección. Por gracia. Somos semillas, Samuel, dijo. Semillas plantadas en tierra fértil, para que otros puedan florecer. Justo entonces, Clara apareció en la puerta del remolque, frotándose los ojos. Al verlos, corrió hacia ellos y se abrazó a las piernas de Eleanor. Soñé que tenía una mamá, dijo, con voz tímida. Y era como tú. Eleanor se arrodilló y la abrazó con fuerza, con todo el amor que había guardado durante años bajo capas de dolor. Entonces soñaste bien, mi niña, susurró. Porque aquí, eres amada. Y mientras el viento movía las copas de los pinos, como un coro silencioso, Eleanor supo que el remolque ya no era un escondite. Era un altar. Un lugar donde el cielo tocaba la tierra, y donde los rotos encontraban sanidad, no por milagros espectaculares, sino por el simple, sagrado acto de ser vistos. Pero en la distancia, entre los árboles más lejanos, una figura observaba. Alta. Inmóvil.
vestida de oscuro. Nadie la vio. Nadie, excepto el viento. Allí, a lo lejos, entre las sombras de los árboles, una figura oscura permanecía inmóvil. Su corazón se detuvo. Samuel, llamó, con voz baja pero urgente. El niño apareció al instante, con Clara de la mano. Al ver la figura, su rostro palideció. ¿Es de Saint Agnes?, susurró Clara, aferrándose a la camisa de Samuel. No lo sé, respondió Eleanor, poniéndose de pie lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Pero no vamos a huir. Se acercó a los niños y los colocó detrás de ella, como un escudo humano hecho de amor y miedo entrelazados. La figura avanzó. Paso a paso. Lento. Deliberado. No corría. No gritaba. Solo caminaba, como si supiera que ya los tenía atrapados. Cuando estuvo a unos metros, se detuvo. Era un hombre. Alto, con un abrigo largo y un sombrero que le ocultaba parcialmente el rostro. En la mano, llevaba una cartera de cuero oscuro. ¿Eleanor Winthrop?, preguntó, con una voz grave, pero no hostil. Ella no respondió de inmediato. Solo asintió, con la mandíbula apretada. Soy el inspector Arrow, dijo él, quitándose el sombrero. Del Consejo de Bienestar Infantil del Condado. Eleanor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Samuel y a Clara, cuyos ojos estaban llenos de terror. No podían perderlos. No ahora. No después de todo. ¿Qué quiere?, logró decir, con voz más firme de lo que sentía. Arrow miró a los niños, luego de nuevo a ella. He recibido informes de que hay menores no registrados viviendo en esta propiedad. Sin supervisión legal. Sin escolarización. Hizo una pausa. Y que usted, señora duquesa, no tiene custodia ni autorización para tenerlos bajo su cuidado. El título la golpeó como un latigazo. Señora duquesa. Como si su pasado la hubiera alcanzado para arrastrarla de vuelta al mundo que había abandonado. Ellos no están en peligro, dijo Eleanor, con los ojos brillantes. Están sanos. Alimentados. Amados. ¿Acaso eso no cuenta? Arrow bajó la mirada un instante, como si luchara con algo dentro de sí. El sistema no funciona con amor, señora. Funciona con papeles. Con normas. ¿Con jaulas con sábanas limpias?, interrumpió Samuel, saliendo de detrás de Eleanor con una valentía que la dejó sin aliento. Porque eso es Saint Agnes. Y yo escapé. Y Clara también. ¿Quiere devolvernos a eso? El inspector lo miró, sorprendido. Durante un largo momento, nadie habló. Solo el crujido de una rama bajo el pie de Arrow. No vine a llevármelos hoy, dijo al fin, con voz más suave. Vine a advertirle. Hay rumores. Gente hablando. Si no regulariza su situación, vendrán otros. Y ellos no serán tan comprensivos. Eleanor tragó saliva. ¿Por qué me dice esto? Arrow miró al bosque, como si buscara una respuesta en los árboles. Porque hace 20 años, mi hermana menor desapareció de un orfanato como Saint Agnes. Nunca la encontraron. Pero siempre supe que huía de algo peor que la calle. Hizo una pausa. Si estos niños encontraron refugio aquí, tal vez sea mejor que lo que les espera afuera. Las lágrimas brotaron en los ojos de Eleanor. Entonces, ¿nos ayudará? Él negó con la cabeza, con tristeza. No puedo. Pero les daré tiempo. Una semana. Consiga un abogado. O haga lo que deba hacer. Pero prepárese. Se puso el sombrero de nuevo y dio media vuelta. Antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Ese crucifijo que lleva el niño, era de un misionero llamado Matthew Reed. ¿Lo conoce? Samuel se tocó el cuello, sorprendido. Era mi abuelo. Arrow asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Entonces cuiden bien de su legado. Porque hay quienes aún lo recuerdan, y lo honran.
y con esas palabras, se fue. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas sin respuesta. Clara comenzó a llorar en silencio. Samuel apretó los puños, con los ojos llenos de determinación. No podemos quedarnos, dijo. ¿Pero, a dónde iríamos?, preguntó Eleanor, con la voz quebrada. Samuel la miró, y en sus ojos había una luz que ella no había visto antes. Al lugar que el abuelo mencionaba en sus cartas. El viejo molino, al norte del río. Decía que allí había espacio, y que estaba bendecido. Eleanor recordó entonces una página del diario del ermitaño, que había leído días atrás: si alguna vez el mundo los persigue, vayan al molino. Allí, la gracia corre más fuerte que el río. ¿Sabes llegar?, preguntó. Sí, respondió Samuel. Soñé con el camino. Eleanor miró el remolque, su hogar recién nacido, las plantas que habían cultivado, las mantas colgadas al sol. Dejarlo todo de nuevo, dolía. Pero no tanto como perder a estos niños. Entonces prepararemos lo esencial, dijo, con voz firme. Nos vamos esta noche. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Eleanor supo que no huían del miedo. Caminaban hacia la fe. Y en medio del peligro, sentía algo extraño: paz. ¿Por qué, si Dios está seguro del camino?, preguntó Eleanor en voz baja, mirando hacia la oscuridad del sendero que se perdía entre los pinos. Samuel asintió, con los ojos fijos en el horizonte. El abuelo decía que el río canta cuando está cerca del molino. Solo hay que escuchar. Comenzaron a caminar. Cada paso crujía en la hojarasca, cada rama quebrada sonaba como una alarma en el silencio del bosque. Eleanor miraba atrás con frecuencia, esperando ver linternas, voces, botas pesadas. Pero solo había la noche, vasta y protectora. ¿Y si no está allí?, susurró Clara, con los ojos abiertos ahora, brillantes de miedo. ¿Y si es solo una historia? Samuel se detuvo, la bajó con suavidad y se arrodilló frente a ella. Las mejores verdades comienzan como historias, dijo. Pero se vuelven reales cuando las vives. Eleanor sintió un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo un niño hablaba con la sabiduría de un profeta? Continuaron. El aire se volvió más húmedo, más fresco. Y entonces, muy débil al principio, pero creciendo con cada paso, lo oyeron. El murmullo del agua. El río, exclamó Clara, con una chispa de esperanza en la voz. Siguieron el sonido hasta que, entre los árboles, apareció un antiguo molino de piedra, medio cubierto de yedra, con una rueda inmóvil pero aún intacta. Las ventanas estaban rotas, pero el techo, sorprendentemente, aguantaba. Y en la puerta de madera, tallada con una cruz sencilla, colgaba una campanilla oxidada que tintineó suavemente con la brisa. Aquí es, dijo Samuel, con voz reverente. Eleanor se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Empujó la puerta. Crujió, pero cedió. El interior olía a madera vieja, humedad y paz. Hay camas, dijo Clara, señalando dos catres en un rincón, cubiertos con sábanas limpias, como si alguien los hubiera preparado recientemente. ¿Quién?, comenzó Eleanor, pero Samuel ya corría hacia una estantería. Allí, sobre un estante de roble, había una caja de madera idéntica a la del remolque. La abrió. Dentro, cartas, fotos y una Biblia abierta en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El abuelo estuvo aquí, dijo Samuel, con la voz temblorosa. Nos esperaba. De repente, un ruido afuera los paralizó. No era el viento. Era el crujido de una rama bajo una bota. Eleanor apagó la linterna de inmediato. Los tres se quedaron inmóviles en la oscuridad. Eleanor Winthrop, gritó una voz desde afuera. Salga con los niños. Esto es una orden. No era Arrow. Esta voz era más dura, más fría. Clara comenzó a temblar. Samuel la abrazó, pero sus ojos buscaban a Eleanor, llenos de una pregunta silenciosa: ¿qué hacemos?
Eleanor miró alrededor, desesperada. Entonces, sus ojos cayeron en una trampilla en el suelo, casi oculta bajo una alfombra raída. «Rápido», susurró, levantándola. Los niños descendieron primero. Eleanor lo siguió, cerrando la trampilla justo cuando la puerta del molino se estrellaba contra la pared. Pasos pesados resonaron arriba. Voces ásperas. «Registren todo. No pueden haber desaparecido». Abajo, en la oscuridad total, Clara contuvo un sollozo. Samuel le tapó la boca con suavidad, pero sus propias manos temblaban. Eleanor buscó a tientas y encontró una vela y cerillas en un nicho de la pared. La encendió. La luz reveló un túnel que se extendía hacia la orilla del río. «¿Crees que lleva a algún lugar?», preguntó Samuel. «No lo sé», respondió ella. «Pero es nuestra única salida». Comenzaron a avanzar, agachados, con el corazón en la garganta. El túnel olía a tierra mojada y raíces. Y entonces, al fondo, vieron una rendija de luz. Salieron a una pequeña cueva natural junto al río. El agua corría rápida, fría, poderosa. Y allí, amarrada a una roca, había una barca de madera. «¿Cómo?», murmuró Eleanor. Samuel sonrió, con los ojos llenos de asombro. El abuelo lo preparó todo. Subieron a la barca. Eleanor tomó los remos con manos temblorosas. Justo cuando se alejaban de la orilla, vieron linternas moviéndose en la entrada del túnel. «Van por el río», gritó una voz. Pero el río era ancho, oscuro, y la corriente los llevaba rápido. Pronto, las luces desaparecieron entre los árboles. Clara se acurrucó contra Eleanor, llorando en silencio. «¿Volverán a buscarnos?». Eleanor la abrazó con fuerza, mirando las estrellas que brillaban sobre el agua. «No lo sé, mi niña. Pero mientras tengamos este bote, este río, y esta fe, seguiremos adelante». Samuel miró atrás, hacia el molino que se perdía en la distancia. «No estamos huyendo», dijo. «Estamos siendo guiados». Y en ese momento, mientras la barca flotaba en la corriente oscura, Eleanor sintió al musgo y tierra mojada. Eleanor remaba con suavidad, evitando hacer ruido, mientras Clara dormía acurrucada en el fondo de la embarcación, la cabeza apoyada en el regazo de Samuel. El niño no dormía. Miraba el agua, como si en sus ondas oscuras pudiera leer el futuro. «¿Crees que nos encontrarán?», preguntó de pronto, sin apartar la vista del río. Eleanor no respondió de inmediato. Solo ajustó el rumbo con un movimiento lento del remo. «No lo sé», dijo al fin, con voz baja. «Pero si lo hacen, no permitiré que lo separen de mí». «No otra vez». Samuel se volvió hacia ella, y en la penumbra, sus ojos parecían brillar con una luz interior. «No es solo por nosotros, ¿verdad?». Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Que ya no se trata de huir. Se trata de proteger algo más grande. Algo que empezó en el remolque. Algo que el abuelo comenzó, y tú estás continuando». Las lágrimas asomaron en los ojos de Eleanor. Porque tenía razón. Ya no era solo por sobrevivir. Era por sembrar. Por crear un lugar donde los olvidados fueran vistos, donde los rotos fueran sanados, donde el amor no dependiera de papeles ni títulos, sino de presencia. «Sí», susurró. «Es por eso». Callaron de nuevo. Solo el murmullo del río los acompañaba. Hasta que, en la distancia, entre los árboles de la orilla opuesta, apareció una luz. Pequeña. Parpadeante. Humana. ¿Quién estaría ahí?, murmuró Samuel, poniéndose en pie con cuidado. «No lo sé», dijo Eleanor, deteniendo los remos. «Pero si hay alguien, tal vez sea ayuda. O tal vez sea trampa». «Entonces escuchemos antes de decidir», propuso Samuel. Se quedaron inmóviles, flotando en la corriente. Y entonces, desde la orilla, llegó una voz. Suave. Cantando. Era un himno antiguo. Uno que Eleanor conocía bien. «Guíame, oh tú, luz eterna», su corazón se detuvo.
Esa canción, mi madre la cantaba cuando yo tenía miedo, dijo, con la voz quebrada. Samuel la miró, asombrado. Mi abuelo también la cantaba. Sin pensarlo 2 veces, Eleanor dirigió la barca hacia la luz. Cuando estuvieron cerca, una figura salió de entre los árboles. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño sencillo, vestida con un delantal humilde. En la mano sostenía una linterna de aceite. Al verlos, no mostró sorpresa. Solo una sonrisa serena, como si los hubiera estado esperando. Llegaron, dijo, con voz cálida. El río los trajo justo a tiempo. Eleanor ayudó a los niños a bajar. Sus pies tocaron tierra firme, pero su alma aún flotaba en la incertidumbre. ¿Quién es usted?, preguntó, con cautela. La mujer los miró a los 3, uno por uno, como si leyera sus historias en sus ojos. Me llamo Agnes. Y durante 40 años, cuidé del hogar que lleva mi nombre, hasta que me di cuenta de que el verdadero hogar no está en los muros, sino en los corazones dispuestos a amar. Eleanor palideció. ¿Usted es de Saint Agnes? Agnes asintió, pero su mirada no era de orgullo, sino de arrepentimiento. Fui su fundadora. Pero con los años, otros tomaron el control. Lo convirtieron en una prisión con reglas de hierro. Me expulsaron cuando me negué a callar. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Desde entonces, vivo aquí. Esperando a los que huyen. Samuel dio un paso adelante. ¿Conoció a mi abuelo? Al misionero Matthew Reed. Agnes lo miró fijamente. Luego, con manos temblorosas, tocó el crucifijo que colgaba de su cuello. Sí, niño. Lo conocí. Fue él quien me enseñó que un hogar no se construye con piedra, sino con gracia. Y antes de morir, me pidió que cuidara de ti, si alguna vez llegabas. Clara se aferró a la falda de Eleanor, pero no por miedo. Por asombro. ¿Nos estaba esperando? Agnes sonrió, y en esa sonrisa había siglos de dolor y de esperanza. No yo. Él. Señaló al cielo. Y ahora que están aquí, el círculo se cierra. Los condujo a una cabaña oculta entre los árboles, más grande de lo que parecía desde afuera. Adentro, había camas limpias, una estufa encendida, y en la pared, una fotografía en blanco y negro, un hombre de rostro amable, con una Biblia en la mano. Matthew Reed. Eleanor se acercó, con el corazón en la garganta. ¿Por qué nos ayudaría?, preguntó. ¿Podría denunciarnos? ¿Podría entregar a los que Dios mismo ha traído hasta mi puerta?, interrumpió Agnes, con dulzura. No, hija. Mi tiempo de obedecer al miedo terminó hace mucho. Se sentaron alrededor de la mesa. Agnes les sirvió sopa caliente. Mientras comían, les contó que el molino, el túnel, la barca, todo había sido preparado por Matthew años atrás, como refugio para los perseguidos. Él decía que vendría una mujer que había perdido todo, pero que aún tenía amor para dar. Y que con ella, un niño que conocía el silencio de Dios. Y luego, una niña con el corazón de un ángel. Clara bajó la vista, sonrojada. ¿Sabía todo? No todo, dijo Agnes. Pero sabía que el Señor prepara caminos donde no hay senderos. Eleanor miró a Samuel, luego a Clara, y finalmente a Agnes. ¿Qué hacemos ahora? La anciana tomó sus manos con firmeza. Ahora, descansan. Mañana, comenzamos a construir algo nuevo. Algo que no puedan destruir con leyes ni muros. Porque este hogar estará escondido en el corazón de quienes lo habitan. Afueras, el río seguía su curso. Pero dentro de la cabaña, algo más poderoso fluía: fe, amor, propósito. Y en medio de la noche, mientras los niños dormían por fin en paz, Eleanor se arrodilló junto a la cama y oró no por protección, sino por valentía. He estado escribiendo, dijo, a un viejo amigo. Un juez retirado. Fue un hombre justo. Y, sobre todo, un cristiano fiel. Eleanor se acercó, con el corazón acelerado. ¿Cree que puede ayudarnos?
Agnes asintió, doblando la carta con cuidado. No puede darnos papeles oficiales, no sin riesgos. Pero puede darnos tiempo. Y un nombre. Hizo una pausa. Propone que registremos este lugar como una comunidad de acogida espiritual, bajo la protección de una antigua ley rural que permite a familias cristianas cuidar de huérfanos en zonas remotas, siempre que haya testimonios de vecinos y un pastor que avale la intención. ¿Y hay alguien así? Sí, dijo Agnes, con una chispa en los ojos. El pastor Evans. Vive a 3 millas río arriba. Fue discípulo de Matthew. Y conoce la verdad sobre Saint Agnes. En ese momento, Samuel entró en la habitación, frotándose los ojos. Al oír las palabras, se detuvo. ¿Significa que podríamos quedarnos? ¿De verdad? Significa, respondió Agnes, que si el corazón de este lugar late con amor y verdad, la ley no podrá apagarlo. Pero antes de que la esperanza pudiera arraigar, un sonido los heló, el distante rugido de un motor. No era el viento. Era un vehículo. Acercándose. Agnes se puso de pie de inmediato. Rápido. Dijo. Al sótano. Ahora. Los niños no preguntaron. Corrieron. Eleanor lo siguió, pero se detuvo un instante en la puerta. ¿Y usted? Yo soy solo una vieja que vive sola, dijo Agnes, con calma. No tienen razón para sospechar de mí. Vayan. Bajaron por una trampilla oculta bajo la alfombra de la cocina. El sótano era pequeño, seco, con estantes de conservas y una lámpara de aceite. Clara temblaba. Samuel la abrazó, pero sus propios ojos estaban llenos de miedo. Arriba, oyeron el crujido de botas. Voces ásperas. Señora Agnes. Gritó una voz. Sabemos que están aquí. Vimos la barca. Silencio. Luego, la voz tranquila de Agnes, ¿quién es? Solo estoy yo, como siempre. A menos que el río haya traído fantasmas, no juegue con nosotros, dijo otra voz, más dura. Tenemos órdenes de registrar la propiedad. Entonces háganlo, respondió Agnes. Pero sepan que cada paso que den sin permiso es una violación. Y Dios ve, incluso cuando los hombres creen que están solos. Pasaron minutos que parecieron horas. Los niños contuvieron la respiración. Eleanor cerró los ojos y oró en silencio. Señor, si es tu voluntad que nos queden, protégenos. Si no, que tu nombre sea glorificado en medio del dolor. De repente, un grito ahogado desde arriba. Aquí hay algo. Eleanor sintió que el alma se le salía del cuerpo. Pero entonces, la voz de Agnes, firme como una roca, eso es mi bodega de conservas. ¿Acaso ahora es delito guardar zanahorias? Hubo murmullos. Pasos alejándose. Y finalmente, el motor arrancando de nuevo. Cuando el silencio volvió, Agnes abrió la trampilla. Se han ido, dijo, con el rostro pálido pero sereno. Por ahora. Eleanor subió primero, ayudando a los niños. Clara corrió a abrazar a la anciana, llorando. ¿Por qué nos protege?, preguntó, con la voz entrecortada. Ni siquiera nos conoce. Agnes la miró, y en sus ojos había siglos de dolor y de redención. Porque hace 30 años, dejé que el miedo me callara. Permití que otros convirtieran mi obra en una prisión. Su voz se quebró. Hoy, Dios me da una segunda oportunidad. Y no la desperdiciaré. Samuel se acercó, con el crucifijo en la mano. El abuelo decía que el perdón no es olvidar, es reconstruir. Agnes tomó el crucifijo con manos temblorosas. Sí, niño. Y hoy, reconstruimos. Esa tarde, mientras el sol bañaba el bosque en oro, Agnes los llevó al río. Allí, junto a la barca, les mostró un sendero oculto que conducía al pueblo más cercano. Mañana iremos a ver al pastor Evans, dijo. Y comenzaremos los trámites. Pero escúchenme bien, esto no es solo para salvarse de la ley. Es para abrir las puertas a otros que vendrán. Porque el mundo está lleno de niños que necesitan un hogar, y de corazones que necesitan amar.
Eleanor miró a Samuel, luego a Clara, y finalmente al río que los había traído hasta allí. Y supo que ya no era una duquesa viuda escondida en el bosque. Era una madre. Una guardiana. Una semilla de esperanza. ¿Y si no nos cree?, preguntó Clara en voz baja, apretando los dedos de Eleanor. Entonces oraremos hasta que lo haga, respondió ella, con una calma que ni siquiera sentía del todo. Samuel miró al cielo, donde las nubes se deslizaban lentas. El abuelo decía que la fe no es creer que Dios actuará, sino saber que ya lo ha hecho, aunque aún no lo veamos. Eleanor sonrió, conmovida. ¿Cómo un niño tan pequeño podía llevar tanta luz en su alma? Al llegar al pueblo, todo parecía sacado de otro siglo: casas de piedra, un molino inactivo, una iglesia pequeña con tejas de pizarra y un campanario torcido por el tiempo. Frente a la puerta del templo, un hombre mayor cavaba en un huerto. Llevaba una sotana gastada y gafas redondas que le resbalaban por la nariz. ¿Pastor Evans?, llamó Agnes, con voz suave pero firme. El hombre se enderezó, se limpió las manos en el delantal y los miró. Sus ojos, cansados pero lúcidos, se detuvieron en Samuel. Y entonces, algo increíble sucedió: se quitó el sombrero y se arrodilló. Matthew, murmuró, con la voz temblorosa. Tu rostro vive en este niño. Samuel no se asustó. Solo se acercó y le tendió la cesta. Mi abuelo me dijo que usted guardaba sus cartas. El pastor tomó la cesta, pero sus ojos no se apartaron del crucifijo en el cuello del niño. Lentamente, se levantó y los condujo al interior de la iglesia. Allí, entre bancos de madera pulida y vitrales que proyectaban colores sagrados sobre el suelo de piedra, les contó la verdad. Matthew no solo era un misionero, dijo, sentándose frente a ellos. Era un refugio. Durante la guerra, escondió a familias enteras aquí. Después, cuando Saint Agnes se corrompió, intentó rescatar a los niños. Pero lo acusaron de locura, y lo silenciaron. ¿Murió allí?, preguntó Samuel, con la voz apenas audible. No, respondió el pastor, con una sonrisa triste. Murió aquí. En esta iglesia. Conmigo a su lado. Y sus últimas palabras fueron: cuando vengas, Samuel, no estarás solo. Porque el Señor enviará a quien pueda amarte como yo no pude. Clara comenzó a llorar en silencio. Eleanor la abrazó, pero sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. Necesitamos su ayuda, pastor, dijo Agnes. Queremos registrar este lugar como hogar de acogida. Pero sin su testimonio, no podremos. El pastor los miró a todos, uno por uno. Luego se levantó y caminó hasta un armario antiguo. Lo abrió y sacó un fajo de papeles atados con una cinta roja. Estas son las cartas de Matthew. Y esta, dijo, mostrando un documento sellado, es la escritura del molino y de las tierras circundantes. Él las dejó a nombre de quien cuidara de los pequeños en su nombre. Se la entregó a Samuel. Es tuya, hijo. Por derecho de amor. Samuel la tomó con manos temblorosas. Pero, soy solo un niño. Y Jesús dijo que el reino de los cielos pertenece a los que son como tú, respondió el pastor, con los ojos brillantes. Pero necesitarás una tutora legal. Alguien que firme por ti. Todos miraron a Eleanor. Ella tragó saliva. No era solo una decisión legal. Era un juramento ante Dios. Sí, dijo, con voz firme. Lo haré. El pastor asintió, emocionado. Entonces mañana mismo iré al juzgado. Y daré mi testimonio. Pero escúchenme bien, esto no terminará aquí. Habrá oposición. Rumores. Tal vez incluso peligro. ¿Están dispuestos a seguir adelante? Samuel miró a Clara, luego a Eleanor, y finalmente al pastor. Si el amor de Dios es real, entonces vale la pena cualquier riesgo. Afueras, el cielo se oscureció. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves al principio, luego más fuertes, como si el cielo bendijera su pacto. Mientras regresaban al bosque bajo la lluvia, Eleanor sintió algo nuevo en su pecho. No era solo esperanza. Era certeza. Porque ya no caminaba sola.
Tenía una familia, una misión y un legado que proteger. Dado. Samuel, en cambio, no dormía. Estaba sentado junto a la ventana, mirando las gotas resbalar por el cristal empañado. ¿No puedes dormir?, preguntó Eleanor, sin levantar la vista. Estoy pensando, respondió él, en el abuelo. En lo que diría si nos viera ahora. Eleanor dejó la aguja y se acercó. Se arrodilló a su lado, envolviéndolo con un brazo. Creo que estaría orgulloso, dijo. Porque no solo sobreviviste, sino que trajiste luz a otros. Samuel apoyó la cabeza en su hombro. Pero, ¿y si fallamos? ¿Y si alguien más viene y nos separa? Eleanor sintió un nudo en la garganta. No tenía respuestas fáciles. Solo fe. Entonces confiaremos en que Dios no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos ahora. En ese momento, Clara se movió en sueños. Murmuró algo ininteligible, luego llamó, con voz temblorosa, «Mamá, no te vayas». Eleanor se levantó de inmediato y fue a su lado. Se sentó en el borde del catre y le acarició el cabello. «Estoy aquí, mi niña. No me iré». Pero Clara seguía inquieta. De pronto, abrió los ojos, llenos de terror. «El hombre de Saint Agnes», gritó, aferrándose a la camisa de Eleanor. Volvió. «SHHH, tranquila», susurró Eleanor, abrazándola con fuerza. «Estás a salvo. Nadie te llevará». Clara temblaba como una hoja. Samuel se acercó y tomó su mano. «Recuerda lo que dijo el pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ni siquiera el miedo». Clara lo miró, con los ojos húmedos. «¿Crees que él me escucha, aunque tenga miedo?» «Sobre todo cuando tienes miedo», dijo Samuel. Eleanor los miró a ambos, y en ese instante, algo en su alma se rompió, no de dolor, sino de ternura infinita. Recordó entonces una canción que su madre solía cantarle en las noches de tormenta, cuando el trueno la asustaba. Una melodía antigua, dulce, llena de promesas. Sin pensarlo, comenzó a cantar, en voz baja, casi un susurro: «Cuando pase por valles de sombra y de muerte, no temeré, pues tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me infunden valor». Clara la miró, sorprendida. Luego, poco a poco, su respiración se calmó. Samuel se sentó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de Eleanor. Y así, los tres juntos, bajo el techo de madera que crujía con la lluvia, encontraron refugio no solo en las paredes, sino en la presencia del otro. Afueras, el viento aullaba entre los árboles. Pero dentro, había paz. Una paz que no dependía de la ausencia de peligro, sino de la certeza de no estar solo. Más tarde, cuando Clara volvió a dormir y Samuel se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Eleanor, ella miró al fuego y oró en silencio: «Señor, gracias por darme una familia cuando creí que ya no merecía una. Por darme hijos cuando pensé que los había perdido para siempre. Que este hogar sea más que madera y techo. Que sea un reflejo de tu amor». Y en medio del silencio que siguió, oyó algo que no venía del viento ni de la lluvia. Era un susurro, suave, antiguo, eterno. «Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón». Eleanor cerró los ojos, con una lágrima cálida rodando por su mejilla. Pero mientras la ley avanzaba lentamente, el bosque guardaba su propio ritmo. Una mañana, mientras Eleanor colgaba sábanas al sol, una figura emergió del sendero. No era el inspector Arrow. Tampoco eran hombres de Saint Agnes. Era una mujer. Joven, con el rostro marcado por el cansancio, cargando un bulto envuelto en una manta raída. Al verla, Samuel corrió hacia la cabaña. «Señora Eleanor. ¿Hay alguien?». Eleanor se limpió las manos en el delantal y se acercó con cautela. La mujer se detuvo a pocos metros, temblando. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Por favor», dijo, con voz quebrada. «Solo necesito un lugar donde mi hija pueda dormir sin miedo». Eleanor miró el bulto. Se movía ligeramente. Era un bebé. «¿Qué le pasó?», preguntó, suavemente. «Mi marido murió en la mina».
Y su familia me echó. Dicen que el niño no es de su sangre. Las lágrimas brotaron sin control. He caminado 3 días. Oí hablar de un lugar, donde acogen a los que nadie quiere. Antes de que Eleanor pudiera responder, Agnes apareció en la puerta. ¿Tu nombre? Lena. Agnes asintió, como si ya supiera quién era. Matthew mencionó tu nombre en una carta. Dijo que vendrías cuando el invierno tocara tu puerta. Lena palideció. ¿Conocía a mi padre? Tu padre fue uno de sus primeros rescatados, dijo Agnes, con los ojos brillantes. Y ahora, su nieto te espera. Eleanor no dudó. Abrió los brazos. Entra, Lena. Aquí no hay, nadie quiere. Aquí todos son amados. Mientras la mujer y su bebé se instalaban en la habitación más cálida, Samuel se acercó a Eleanor, con una expresión seria. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Ella lo miró, y en sus ojos vio el reflejo de una verdad que ya no podía negar. Sí. El abuelo no construyó un refugio para unos pocos. Construyó un faro. Y los perdidos, siempre encuentran el camino a la luz. Esa noche, mientras todos dormían, Eleanor salió a caminar bajo la luna. El bosque estaba en silencio, pero no vacío. Sentía presencia. Como si cada árbol, cada hoja, cada río, guardara la memoria de quienes habían pasado por allí, y de quienes vendrían. De pronto, una voz suave la llamó desde la orilla del río. Señora Eleanor. Era Arrow. Solo, sin uniforme, con las manos en los bolsillos. Inspector, dijo ella, tensa. Ya no soy inspector, respondió. Renuncié. No podía seguir sirviendo a un sistema que separa a los niños del amor. Se acercó, con los ojos llenos de pesar y de propósito. He venido a ayudar. Si me permiten. Eleanor lo miró largo rato. Vio el arrepentimiento. Vio la redención. Entonces bienvenido, dijo al fin. Aquí no juzgamos el pasado. Solo construimos el futuro. Y mientras regresaban a la cabaña, donde las luces aún brillaban cálidas en la pero una tarde, mientras Eleanor colgaba ropa al sol, el pastor Evans llegó con una carta en la mano y una expresión que no lograba disimular. Han aprobado los papeles, dijo, con voz temblorosa. El lugar está legalmente reconocido como Comunidad de Acogida Espiritual San Mateo. Y tú, Eleanor, eres la tutora legal de Samuel y Clara. Ella se llevó una mano al pecho, como si el corazón quisiera escapar. ¿De verdad? De verdad, asintió el pastor. Pero hay algo más. Hizo una pausa, mirando hacia el bosque, como si las palabras le pesaran. Saint Agnes ha sido cerrado. Las autoridades encontraron cosas terribles. Documentos falsos. Niños desaparecidos. El director huyó. Y entre los archivos, estaba el nombre de Samuel. Y el de Clara. Con una nota, entregados al bosque. No perseguir. Un silencio denso cayó sobre ellos. ¿Significa que estamos a salvo? Preguntó Eleanor, con la voz apenas audible. Por ahora, respondió el pastor. Pero el pasado no siempre se entierra solo. Alguien podría seguir buscándolos. Alguien que no quiere que la verdad salga a la luz. Esa noche, mientras todos dormían, Eleanor se sentó junto al fuego con Samuel. ¿Tienes miedo?, le preguntó. Él negó con la cabeza, mirando las llamas. No. Porque ya no soy el niño que huyó. Soy el nieto de Matthew Reed. Y este lugar es mi herencia. Eleanor lo abrazó con fuerza. Y yo soy tu familia. Para siempre. Justo entonces, Clara entró corriendo, con los ojos brillantes. Señora Eleanor. Lena dice que el bebé sonrió por primera vez. Corrieron a la habitación. Allí, en los brazos de su madre, Mateo reía, con los ojos brillantes como estrellas recién nacidas. Y en ese instante, Eleanor comprendió algo profundo, no eran solo sobrevivientes. Eran semillas. Cada risa, cada lágrima sanada,
Cada noche de sueño tranquilo, era una victoria contra la oscuridad. Al día siguiente, Arrow reunió a todos en el claro del bosque. He estado pensando, dijo. Este lugar necesita un nombre que el mundo conozca. No para atraer miradas, sino para guiar a los que buscan esperanza. Agnés sonrió. Ya tiene nombre. San Mateo. Pero también. El hogar del bosque que respira. Samuel miró a Eleanor. Porque algo, o alguien, siempre ha estado respirando bajo todo. Esperándonos. Y mientras el viento movía las hojas como un coro antiguo, Eleanor supo que el peligro aún acechaba, pero ya no importaba. Porque el amor que habían construido era más fuerte que cualquier miedo. Una mañana, mientras Eleanor preparaba avena en la estufa, Samuel entró con los ojos brillantes. Señora Eleanor. ¿El pastor Evans trajo noticias? Detrás de él, el anciano apareció, con el aliento visible en el aire helado y una sonrisa que iluminaba todo el umbral. Han llegado. Exclamó, sin aliento. 2 niños más. Hermanos. Huérfanos de la fiebre del norte. Nadie los quiso, hasta que alguien les habló de un lugar en el bosque donde los árboles cantan y el río protege. Eleanor se limpió las manos en el delantal, el corazón acelerado. ¿Dónde están? Afuera. Con miedo. Como todos al principio. Ella salió de inmediato. Allí, junto al roble viejo, 2 figuras pequeñas se abrazaban bajo una manta raída. Un niño de unos 10 años, con los ojos duros como piedras, y una niña más pequeña, aferrada a su brazo como si fuera su único ancla en el mundo. Eleanor se acercó despacio, sin prisa, sin exigir. Hola, dijo, con voz suave. Mi nombre es Eleanor. Y este, es su hogar, si lo desean. El niño la miró con desconfianza. ¿Por qué nos ayudarían? Nadie lo hace gratis. Eleanor sonrió, con los ojos llenos de una verdad que solo el dolor profundo puede forjar. Porque una vez, yo también estuve sola. Y alguien me dijo, estás a salvo aquí. Y hoy, es mi turno de decirlo. La niña levantó la vista, con los ojos húmedos. ¿De verdad no nos echarán? Nunca, respondió Eleanor. Porque aquí no se mide el valor de una persona por lo que tiene, sino por el hecho de que respira, siente y merece amor. Samuel se acercó y les tendió 2 tazones humeantes de chocolate caliente. Bienvenidos al hogar del bosque que respira, dijo. Aquí, hasta el silencio tiene nombre. Esa noche, mientras los nuevos niños dormían por primera vez sin sobresaltos, Eleanor se sentó con Agnés junto al fuego. ¿Crees que podremos seguir así? Preguntó, con la voz cargada de cansancio y esperanza. Cada vez somos más. Agnés le tomó la mano, arrugada pero firme. No es que podamos, hija. Es que debemos. Porque mientras haya un niño que tiemble en la oscuridad, este lugar debe existir. En ese momento, Arrow entró con un plano en las manos. He estado hablando con vecinos del valle. Quieren ayudar. Algunos ofrecen madera. Otros, semillas. El herrero donará clavos. Y el molinero, harina para todo el invierno. ¿Por qué? Preguntó Eleanor, asombrada. Porque han oído las historias, dijo Arrow. De un lugar donde los rotos se sanan. Donde el amor no pregunta quién eres, solo te